Les voy a leer una escritura, ya que estamos ahí en los Salmos, el Salmo 11 de la NTV. Muchas gracias, Aaron. Dice el verso 1, yo confío en la protección del Señor, así que, ¿por qué me dicen vuela como un ave a las montañas para ponerte a salvo? Los malvados ponen las cuerdas a sus arcos y acomodan sus flechas sobre las cuerdas. Disparan desde las sombras contra los de corazón recto. Mira bien lo que se está diciendo. O sea, los dardos de fuego del enemigo no van a tu corazón, sino a los de corazón recto. El verso 3 es donde quiero que más nos enfoquemos. Dice, cuando los fundamentos de la ley y del orden se desmoronan, ¿qué pueden hacer los justos? Cuando los fundamentos de la ley, cuando los fundamentos, tus principios más básicos se desmoronan, ¿qué puedes hacer? Leamos el verso 4. Pero el Señor está en su santo templo. ¿Quiénes son templo del Espíritu Santo aquí? Nosotros mismos. ¿Se entiende, familia? Pero el Señor está en su santo templo. El Señor aún gobierna desde el cielo. Observa de cerca a cada uno y examina a cada persona sobre la tierra. El Señor examina tanto a los justos como a los malvados y aborrece a los que aman la violencia. Yo creo que la vamos a dejar ahí porque está haciendo mucho calor. Hará llover, dice, carbones encendidos y azufre ardiente sobre los malvados y lo castigará con vientos abrasadores, pues el Señor es justo y ama la justicia, los íntegros verán su rostro. Esto es Antiguo Testamento. Cristo murió por todo el mundo, por todos los pecadores, y quiero que me entiendan, su pastor no es homofóbico ni está en contra. Yo estoy en contra del pecado. En contra del pecado, porque el pecado es lo que tiene a la nación y a los países y al mundo entero en la situación que está. ¿Sí? Y Cristo, ahorita que cantaba, o sea, me ganó la pastora, pero yo dije, yo traía así esta palabra bien fuerte, porque traía una predicación preparada, pero prefiero escuchar la voz del Espíritu Santo. En Colosenses, el capítulo 2, familia, lo que Dios ha puesto en nuestros corazones no es hacer de ustedes una bola de religiosos, ¿sí? Y quiero que entendamos, cuando digo religiosos no estoy hablando de personas que aman a Dios, sino personas con apariencia de piedad. ¿Verdad que a todos nos gusta que todo el mundo crea que somos buenos, que todo está en orden, que todo está perfecto? Nos avergüenza que ¿Cuántos de ustedes, imagínense, dice, hey, vamos a pasar hoy la vida de Armando aquí ay, dice Armando, me cambio de congregación? No, sería una cosa bastante penosa, pero la sangre de Jesucristo nos limpia de todo pecado. Y de eso es lo que se trata. Nosotros tenemos las noticias y tenemos en nuestras manos la salvación del mundo. Pero la salvación del mundo no está en la iglesia. A ver, pastor, ¿cómo es eso? Se está contradiciendo. La salvación del mundo está en ti. En tu vida, en tu casa, en tus hijos, en tu familia. Cuando nosotros comenzamos a tocar la vida de nuestros vecinos y sin necesidad que le estés diciendo Cristo te salvó y te lavó de tus pecados, si ellos comienzan a ver realmente a Cristo en tu vida, te lo van a arrebatar. No sé si era Lutero el que lo decía. Predica el evangelio, dice, y si es necesario,
habla. ¿Se entiende? ¿Se acuerdan que el domingo veíamos que cuando fue Pablo, o si fue Pablo en el libro de Hechos, que cuando fue a determinado lugar pudo ver la gracia de Dios manifiesta en medio de los creyentes? Cuando Dios miren, hay conceptos que se manejan por años y la gente piensa, ok, Dios es omnipresente, ¿verdad? ¿De acuerdo? O sea, Dios está en todas partes. Pero la omnipresencia de Dios no cambia a las personas, ¿sí? Sino los borrachos, las prostitutas, los drogadictos, los ladrones, asesinos, vivirían en la presencia de Dios, ¿de acuerdo? La diferencia entre la omnipresencia y la presencia manifiesta de Dios es que la presencia manifiesta de Dios transforma las vidas. Dios nos da la capacidad y nos da el poder de decirle no al pecado. Y cuando tú le dices no al pecado, comienzas a vivir una vida donde el orden y el gobierno de Dios comienza a establecerse en tus pensamientos y en lo más profundo de tu ser. Y ese gobierno trae orden y trae descanso. El rey David decía en el 132:8, a ver, cuando la presencia de Dios viene, la presencia manifiesta de Dios. De hecho, ese salmo está hermosísimo porque habla, dice, no le voy a dar descanso a mis ojos hasta que Dios encuentre descanso. Encuentre un lugar de descanso aquí. Levántate, oh Señor, y entra en tu lugar de descanso junto con el arca, símbolo de tu poder. Dame desde el verso 1. Señor, acuérdate de David y todo lo que sufrió. Le hizo una promesa solemne al Señor, le juró al poderoso de Israel: no iré a mi hogar ni me permitiré descansar. No dejaré que mis ojos duerman, ni cerraré los párpados adormecidos, hasta que encuentre un lugar donde construir una casa para el Señor, un santuario para el poderoso de Israel. El Antiguo Testamento está lleno de figuras. ¿Quién es el templo del Señor? Nosotros. O sea, nosotros, mira, es tan curioso, nosotros podemos traer, Dios hizo al hombre en el día 6, ¿sí? Y una vez que le dio instrucciones al hombre de que gobernara, se fructificara y etcétera, y se multiplicara, en el séptimo día Dios descansó. O sea, Dios confía en el hombre. Dios hizo todo para que el hombre lo disfrutara, para que el hombre lo gobernara y él estar simplemente deleitándose en su creación. La caída por causa del pecado fue lo que provocó todo el desastre que ya sabemos y estamos viendo. O sea, ¿qué piensa toda esa gente que, ay Dios, ves las noticias y dices, qué locura pues? La gente está perdiendo totalmente el temor, el respeto a Dios. Y Dios está permitiendo que todo eso suceda para que nosotros, tú y yo, prediquemos las buenas noticias. Podamos decirle a la gente, quien sea, no son pecados específicos, todos somos pecadores. Y el único que puede limpiarnos de pecado es la sangre que Jesucristo derramó en la cruz. Entonces nosotros somos la opción para que ese templo del Señor, que somos tú y yo, pueda meter a toda esa gente que no le conoce y vengan al arrepentimiento y al conocimiento de Dios. Y de eso se trata. Jesús lo dijo claramente antes de subir al cielo. Vayan por todo el mundo y hagan discípulos, enseñándoles que obedezcan todo lo que les he enseñado.
Y de eso se trata. Y la obediencia de los mandamientos de Dios no son difíciles cuando naces de nuevo. Cuando tú te arrepientes de todo corazón y te das cuenta que no la haces, tienes esa humildad de reconocer eso, el poder de Dios a través de su gracia te inunda, te satura, te llena. Y ahora tú sí le puedes decir al pecado que no. No voy a descansar, decía David, hasta que encuentre un lugar de descanso para Dios. Y esa debe de ser nuestra actitud en el espíritu. No se preocupen porque el espíritu no se cansa. Sí, porque dices tú, pastor, yo necesito dormir, dice, ¿no? Porque este dice que ni siquiera iba a dormir. Dame el siguiente, por favor. Oímos que el arca estaba en Efrata. Luego lo encontramos en los campos distantes de Jaar. Eso deben de tener algunas figuras, esas palabras en el hebreo original deben de tener algún significado. Vayamos al santuario del Señor, adoremos al pie de su trono. Levántate, oh Señor, y entra en tu lugar de descanso junto con el arca, símbolo de tu poder. El 9. Que tus sacerdotes se vistan de santidad. ¿De quién está hablando? De nosotros, familia. Que tus leales servidores canten de alegría. Por eso hacemos todo ¿cómo se diría? Despapalle, fiesta, cantos, lo que tú le quieras. ¿Sabes qué es externar una alegría? Porque Él realmente transforma las vidas. Yo no quiero, créanme familia, yo no quiero religión aquí. Bueno, aunque Santiago habla de la verdadera religión. Vamos a verlo rápidamente y ahorita me regreso aquí. ¿Está sirviendo lo que estamos oyendo? Sí. Qué alegre. Creo que es el último verso del capítulo 1 de Santiago. Así es. Pero mira qué interesante. El verso 26, 1:26 de Santiago dice: si afirmas ser religioso, pero no controlas tu lengua, te engañas a ti mismo. ¿Y qué dice? Y tu religión no vale de nada. La religión pura y verdadera a los ojos de Dios. Entonces, yo quiero tener religión. Aquí está la religión pura y verdadera. Consiste en ocuparse de los huérfanos y de las viudas en sus aflicciones. ¿Quiénes son los huérfanos? Los que no tienen padre. ¿Quiénes son las viudas? Las que no tienen esposo. Son figuras espirituales. Y no dejar que el mundo, ¿qué dice? Te corrompa. Esa es la religión verdadera. Pero bueno, mire, ahorita decíamos que la gente tiene que ver nuestras vidas y que se les antojen. Esto ya me lo han oído decir, Pablo lo dice en Corintios. Las únicas Biblias que tus vecinos van a leer quizás seas tú. ¿Están aquí? ¿Sí? O sea, nosotros somos cartas abiertas, dice el apóstol Pablo, para que la gente pueda leer en nuestras vidas la presencia de Dios. Y no es en un plano, por favor, no me malentiendan. Esto no tiene nada que ver con presunción ni con vanagloria o nada de eso. O sea, que la gente pueda ver el amor de Dios a través de nuestras vidas. De eso se trata, no andarle señalando a la gente pecados y etcétera. Pero hay cosas como las que proyectamos hace momento que van a afectar a tus hijos y van a afectar a tus nietos. Y nosotros necesitamos pararnos en la brecha y decir, espérame, compadre, por ahí no. O sea, un adulto puede hacer con su vida lo que le dé la gana. Si no cree que existe vida eterna, allá él. Pero que le quiten la oportunidad a una criatura de poder decidir acerca de su futuro, no se vale. Y es algo de veras espantoso que está sucediendo.
Y necesitamos ponernos las pilas para que eso no suceda. Pero bueno, ¿cómo le hago yo? Y tengo aquí algunos versículos subrayados en Colosenses. En el capítulo 1, el verso 27. Creo que tenemos que leer desde el 25 para poder entenderlo. ¿Sí? 1:25, por favor. Dios, es el apóstol Pablo hablando. Dios me ha dado la responsabilidad de servir a su iglesia mediante la proclamación de todo su mensaje a ustedes. Este mensaje se mantuvo en secreto durante siglos y generaciones, pero ahora se dio a conocer ¿a quién? Pues él quería que su pueblo supiera que las riquezas y la gloria de Cristo también son para ustedes los gentiles. Nosotros somos gentiles, y no porque somos amables, sino que gentiles se llaman los que no son judíos. Así le llaman. Gentil es el que no es judío. ¿Seguimos? Y el secreto es ¿Cristo qué? Eso les da la seguridad de que participarán de su gloria. Todo lo que sigue después, yo les recomiendo todo el capítulo 2, habla del triunfo de Cristo sobre la oscuridad, sobre el pecado, sobre las potestades, sobre los demonios, sobre todo, pues. Y voy a leerles algunas, ¿qué les parece? Los vamos viendo. El 2, capítulo 2, verso 2 dice: quiero que ellos cobren ánimo y estén bien unidos con fuertes lazos de amor. Quiero que tengan la plena confianza de que entienden el misterioso plan de Dios, que es Cristo mismo. A ver, ¿cómo un misterioso plan de Dios que es Cristo mismo? ¿En qué consiste este misterio? En Él, ¿en quién? En Cristo están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y el conocimiento. En Cristo están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y el conocimiento. ¿Para qué? Para que nosotros realmente podamos vivir aquí en la tierra como Cristo vivió aquí. ¿Sí? ¿Se acuerdan? Los que no, pues pidan la plática del domingo pasado y las semanas anteriores. Hemos estado hablando que la gracia es el poder de Dios para transformar nuestras vidas. O sea, Dios, el negocio de Dios es transformar la vida del hombre. ¿Transformarlo en qué sentido? Que regrese al plano original, gobernando, fructificando, multiplicándose, etcétera. La caída del hombre ha hecho que el hombre comience a pensar ahora como piojo. ¿Sí? Somos hechos a imagen y semejanza de Dios, y Dios quiere que pensemos en la magnitud que Él piensa. O sea, es un traslado de dimensión, para que me entiendan un poquito mejor. Los estoy perdiendo, yo creo que ya nos vamos. ¿Están cansados? ¿Seguro? Ok, ahí les voy. Les digo esto a ustedes para que nadie los engañe con argumentos ingeniosos. Pues si bien estoy lejos, mi corazón está con ustedes y me alegro de que viven, ¿cómo dice?
¿Y de que qué? La única manera que nosotros podemos vivir una vida victoriosa es cuando nuestra fe está firme y aumentamos el conocimiento de la palabra y nos llenamos de la gracia de Dios para poder vivir realmente como a Dios le agrada. Es la única forma, familia. Y esto no debe de ser pesado. No debe de ser pesado. Aquí, híjole, es que trae un montón de cosas, pero le damos un poquito más, 5 minutos más. Por lo tanto, verso 6, de la manera que recibieron a Cristo Jesús como Señor, ahora deben seguir sus pasos. ¿Cuántos de ustedes se esforzaron para recibir a Cristo como Señor y Salvador? Tuvieron que luchar así, pero con un ahínco y unas fuerzas y sudaron y batallaron un chorro. ¿Alguien vivió eso para recibir a Cristo? ¿Cómo lo recibieron? Por fe. Por fe. Y lo que nos está diciendo el apóstol, de la misma manera que recibiste a Cristo como Señor, ahora deben de seguir sus pasos. ¿Cómo lo sigo? Por la fe. ¿Por la fe en qué? De que Cristo me salvó, Él me limpió de todo pecado y me capacitó para vivir una vida en santidad aquí en la tierra. Ah, pastor, ¿usted es perfecto? No. Voy en el proceso de perfección. Y todos los que estamos aquí, espero que estemos así. Hasta que lleguemos a la estatura del varón perfecto en Cristo Jesús. De eso se trata. Y no es difícil, pero debemos de cuidar tanto esta salvación. Debemos de cuidar nuestras amistades, debemos de cuidar nuestras conversaciones, debemos de cuidar lo que ven nuestros ojos, debemos de cuidar lo que escuchan nuestros oídos. Y que dice, no, me junto solo con cristianos. No, necesitamos meternos con la gente que no conoce a Cristo, pero para hacer influencias nosotros en ellos, no ellos en nosotros. ¿Sí? De eso es lo que se trata. O sea, miren, por favor, capten este concepto porque es bien sencillo, parece de kinder. Cuando tú entras en la oscuridad, se tiene que iluminar por la luz que tú tienes. Así de simple. Así de simple. Hay personas que dicen, ay, pastor, me quiero cambiar de trabajo porque todo el lugar donde estoy, ninguno conoce a Cristo. Oye, qué chulada. Que puedan ver en ti algo genuino. O sea, yo me acuerdo perfectamente bien. Ahí viene el pastor, antes de que fuera pastor, y cambiaban el tono de los chistes, cambiaban el tono de sus vulgaridades y etcétera, ¿me entiendes? ¿Por qué? Yo no les decía nada. Pero si yo estoy en un grupo así donde nada más están diciendo cosas que no honran a Dios, yo les digo, ahí nos vemos, cuando quieran saber algo de Dios, acérquense conmigo, yo les digo. Así de fácil. A mí no me gusta gastar pólvora en sopilotes. De veras, o sea, ¿no? Yo puras palomas así. Bien. ¿Se entiende? Sí. ¿Seguimos? Sí. Arráiguense profundamente en Él. O sea, mete tus raíces hasta donde puedas. Y edifiquen toda la vida sobre Él. Entonces la fe de ustedes se fortalecerá en la verdad que les enseñó. ¿Y qué va a pasar? Tu vida de queja se va a acabar. ¿En serio? Amén. O sea, la verdad, mira, yo no sé ustedes, pero yo antes de venir al conocimiento de Cristo, que si el calor, que si esto, que si el otro, y etcétera, para todos tenemos, ¿o no?
Si nosotros realmente nos arraigamos, por eso nos llamamos raíces, ¿sí saben? La AR se llama raíces, de aquel lado somos raíces y de este lado somos... Digo, estoy hablando de los rótulos, ¿no? O sea, realmente estamos arraigados en el Señor. Amén. Es que este es un tema que está hermosísimo. Yo creo que lo vamos a dejar pendiente ahí. ¿Se acuerdan que en Segunda de Corintios, dame ese nada más para despedirnos, 3:18? ¿Sí vieron ahorita que leíamos que uno de los secretos es que Cristo ahora vive en nosotros y que en Él está toda la sabiduría y el conocimiento de Dios? Así, miren, ese absoluto me encanta. Dile al que está a tu lado, es para ti también. Así que todos nosotros, a quienes nos ha sido quitado el velo de la ceguera espiritual religiosa, podemos ver primero. Qué chulada ver la gloria de Dios manifiesta. Podemos ver y reflejar la gloria del Señor. El Señor, quien es el Espíritu, nos hace más y más que a medida que somos transformados a su gloriosa imagen. ¿Eso cómo es? Con la palabra, familia. La palabra transforma nuestras mentes, transforma nuestra manera de pensar, transforma nuestros ideales, transforma nuestros objetivos, transforma nuestra manera de ver la vida. Y cada vez, que lo que está diciendo, cada vez tigres van a estar más pintitos. ¿Se entiende o no? ¿A imagen de quién estamos hablando? De Dios. Ese era el plan original, pero el hombre es tan bruto, la verdad, que dice, no, yo tengo un plan mejor que el de Dios. Y miren cómo está. Enséñame tus frutos, Jesús dijo, por sus frutos los vas a conocer. ¿A dónde está el mundo ahorita? ¡Qué desastre! A Dios no lo podemos hacer a un lado, familia. Dios es el que manda. Él es el que gobierna y tiene una paciencia. ¡Wow! Yo ya le hubiera pegado el fuego a uno que otro por ahí, man. Gracias, qué bueno que no soy Dios, ¿verdad? Me está transformando, le dije que no he llegado todavía. Estamos siendo transformados, pero a veces da coraje ver algunas cosas, ¿o no? ¿Sí nos da? Ah, ok, a Dios también le da coraje. Fuiste hecho a imagen y semejanza de Él. Vamos a orar, familia. Padre Celestial, gracias por hablar a nuestras vidas. Señor, te necesitamos. Necesitamos que tu Santo Espíritu esté sobreabundando en nosotros. Que tú despiertes, Señor, en cada uno de nosotros, tus hijos, hambre y sed de tu palabra. Esa palabra que tiene tanto poder, Señor, para transformarnos. Continúa, Señor, revelándola, trayendo entendimiento y conocimiento, porque realmente, Señor, queremos caminar como Cristo caminó aquí en la tierra. Ayúdanos, Señor, porque sin ti, sin tu Santo Espíritu, es imposible. Muchos proclaman su bondad, Señor, pero hombre de verdad, ¿quién lo hallará? Solo tú, Señor, que puedes transformar lo más profundo de nuestro ser. Despiértanos, Señor, a conocerte más. En el nombre de Jesús te lo pedimos y te damos las gracias. Amén. Amén.